Quiero invitarle a ponerse sobre sus pies. Vamos a dar inicio a la celebración de esta noche, una noche especial, una noche en la cual usted ha venido por algo sobrenatural, por una porción adicional de parte del Señor. Amén, amén. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 100, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle y bendecir su nombre. Y sabe, es que es un privilegio grande el cual nosotros tenemos de poder entrar en la presencia del Señor, tener un acceso directo a Él, las 24/7, los 365 días del año. Pero sabe, el salmista hace una connotación aquí cuando dice: entrad por sus puertas, pero no dice con las manos vacías ni con la boca cerrada. Dice el salmista: con acción de gracias, con acción de gracias, bendecidle, entrad por sus atrios, alabadle, decía el salmista. Y sabe, yo no sé usted, pero yo creo que esta es una noche especial. Esta es una noche de gloria. Esta noche el Señor ha preparado un mensaje para usted. Y qué mejor manera de prepararnos para recibirlo que con la alabanza y la exaltación. Amén. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Una ofrenda de palmas al Señor, al que vive. Las palmas, vamos, aplauda, celebre que está en la presencia del Rey, celebre que está en la presencia de su Padre y de su Dios. Padre, hoy tu iglesia quiere alabarte, hoy tu iglesia quiere bendecir y exaltar tu santo nombre, Dios. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida de... Vamos, usted se la sabe. Él dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño, por causa de él lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Vamos, celebre, celebre, alábele al Rey, alábele a él, dele palmas, dele gritos de júbilo, dance en su presencia. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, y exalta el pequeño, por causa de él yo lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. La, 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 la. Te alabamos, Señor, y hoy hemos venido a dar lo mejor de nosotros. Esta noche te queremos alabar. Esta noche es para ti, oh Rey. Todo lo mejor de nosotros para ti, Señor. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Vamos, dance, celebre.
extiende sus brazos, el creador de los cielos. Vamos, iglesia, declare que el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Ese es mi Rey, ese es su Rey. Fuerte el aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea tu nombre esta noche, Señor. Santo eres, Rey. Vamos, no se canse de alabar y bendecir su nombre. Me gustaría compartir con ustedes un versículo esta noche. Y esta tarde, conversando con alguien, me preguntaba, me decía que si él pudiera pedir algo, él pediría dinero, porque esta persona piensa que el dinero realmente puede hacer feliz a alguien. Y entonces, terminada la conversación, yo voy a la Biblia porque hay alguien que comparte el mismo deseo que yo tengo. Hay alguien que si pudiera pedir algo, pediría lo mismo que yo pediría. Y el Salmo 27, versículo 4 dice lo siguiente: lo que pido de Dios, lo que más deseo, es el privilegio de meditar en su templo, vivir en su presencia cada día de mi vida y deleitarme en su perfección y gloria. Y esto es tan necesario. Es tan necesario que se levante una generación, que se levante una iglesia que sea amante de la presencia del Dios vivo, que sea amante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que no necesite de mucha música ni de mucha motivación para postrarse delante del Rey y comenzar a adorarle y comenzar a exaltarle y glorificarle. Algo que nos diferencia de las personas del mundo es que nosotros sabemos que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Tal vez no seremos los más ricos financieramente, pero lo tenemos a Él. Tal vez no seamos los que más posesiones tenemos, pero lo tenemos a Él. Y eso es lo que tenemos que entender, es que eso es suficiente para que nuestros labios se abran y comencemos a glorificar su nombre, el nombre del Rey, el nombre de Yeshua. Yo no sé usted, pero yo sé que la presencia de Dios está aquí esta noche. Y yo le estoy hablando a esos adoradores en espíritu y en verdad, que en los tiempos buenos adoran, pero que en los tiempos malos también. Y hoy le vamos a adorar a Él. Hoy se trata de ti, Señor. Siempre se ha tratado de ti, de darte gloria a ti, Dios. Mi orgullo me sacó del jardín, puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría.
porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Vamos, clame por Él. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Jesús está en este lugar. El Rey de Reyes y Señor de Señores está en este lugar. Él está paseándose en medio de su adoración. Vamos, iglesia, y tenemos que ser unos solos adorando al Rey, unos solos adorando a Jesucristo, a ese que dio la vida por nosotros, a ese que se entregó por nosotros. Hoy clamamos a tu nombre, Yeshua. Yo no sé si usted entiende lo que la presencia de Jesús representa. Yo no sé si usted entiende lo que el nombre de Jesús representa, todo el poder que este nombre encierra. Es que por el nombre de Jesús toda enfermedad tiene que irse. Por el nombre de Jesús todo espíritu de muerte tiene que irse. Es que por el nombre de Jesús toda atadura se tiene que romper, toda cadena se tiene que caer, todo lo que ha estado torcido tiene que enderezarse, todo lo que ha estado estancado tiene que comenzarse a mover. Yo no sé si usted entiende lo que sucede cuando la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores se derrama. Una vez más,
venimos delante de ti, Señor. Hoy hay una iglesia que proclama tu nombre, tu poderío, tu gobierno, Señor. Tuyo es todo, Rey. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Vamos, dígale, todo es tuyo, Señor. Todo lo que soy es tuyo, todo lo que tengo es tuyo, toda mi alabanza y mi adoración es para ti, Jesús. Tuyo, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Espíritu Santo de Dios, hoy anhelamos que tu poder se manifieste en este lugar. Tu poder. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Vamos, que se escuche en la iglesia. Que tu poder, vamos, iglesia, clame. Venga tú. Eso es lo único que usted necesita. Vamos, continúe. Que se haga aquí. Continúe, continúe, continúe declarándolo. Eso es lo único que usted necesita. El poder de lo alto, un toque del maestro. Vamos, continúe. Que tu poder descienda hoy. Vamos, iglesia, que se haga. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Una vez más, vamos. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino.
conforme a tu voluntad, papá. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Es tu voluntad en este lugar, Señor. Así es, Señor. Esta noche deseamos que se haga tu voluntad, no aquí en la tierra, aquí en Portadores de su Gloria. Que se haga la voluntad en cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Padre, te damos gracias por este tiempo de adoración, Señor, en donde es medicina para nuestro espíritu, refrigerio para el alma. Gracias te damos, Padre, porque en todo momento estás con nosotros. Esa es tu promesa. Cerramos este tiempo dándote gloria, dándote honra, poder, alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Pero yo no les he dicho que se sienten. Cansados están, apenas es miércoles. Apenas es miércoles, faltan 2 días. Amén. A mí me gusta, antes de empezar a hablar, orar para ya sentarnos, para no sentarnos, levantarnos y orar. Amén. Y el día de hoy quisiera compartir un mensaje. Y a pesar de que este mensaje se ve reflejado en los evangelios, yo quisiera ministrarlo en base al libro de Mateo. Y este pasaje que vamos a leer, según estudiaba algunos teólogos, dicen que no hay nadie que pueda ejemplificar o que quizás pueda transmitir todo lo que sucede en este pasaje. Wow. Es tanta la profundidad del pasaje que nos llevaríamos tiempo desarrollándolo. Amén. Y yo quisiera que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Libro de Mateo. Y vamos a estar en Mateo capítulo 26, versículo 36. ¿Lo tenemos? Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Padre, hoy vinimos a este lugar, Señor, esperando que tú hagas tu voluntad en nuestra vida, Señor. Que hables a nuestro espíritu, Padre. Que hables a cada hombre, a cada mujer que está en este lugar. Que cada hombre, que cada mujer que está en este lugar
salga hablando diferente, salga pensando diferente, salga orando, clamando al Padre de una manera diferente, Padre. Padre, oramos porque te manifiestes y te glorifiques hasta ahora y que nos hables, Padre, a través de la palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. Lo primero que yo quiero que usted entienda esta noche es que nosotros no estamos aquí en la tierra para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesús en todo momento enfatizó que es necesario hacer una elección voluntaria de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vemos en Mateo 6:10 cuando Jesús le dice a sus discípulos cómo orar y les dice: háganlo de esta manera: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Le estamos diciendo al Padre que tu propósito se cumpla en mí, aquí en la tierra como en el cielo. Cuando le decimos: Padre, hágase tu voluntad, le estamos diciendo que tu propósito se cumpla en mí, aquí en la tierra como en el cielo. Vemos en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús está más interesado en nuestro andar, en nuestra forma de actuar, en nuestro caminar, que en lo que podamos hablar. Porque es que hay gente que habla mucho, que dice Señor, Señor, pero dice la Biblia que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Se necesita una manifestación en su vida, en donde se pueda manifestar, ver claramente que Dios está haciendo la voluntad de Él en su vida y no que usted está haciendo su voluntad. Habrá gente que dirá Señor, Señor, pero yo fui a todos los cultos. Señor, Señor, pero yo iba a todas las redes. Y el Señor dirá: no te conozco, porque nunca hiciste mi voluntad. Hacer la voluntad no es venir al templo. Hacer la voluntad no es venir al discipulado. Hacer la voluntad de Dios es caminar en obediencia. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Con esos 3 versículos quiero ejemplificar cómo Jesús estaba interesado en que los creyentes pudiéramos entender cuál era la voluntad del Padre para nosotros. Y esos versículos, así como muchos otros, están en la palabra de Dios, en donde Dios dice qué es lo que Él quiere de su pueblo, qué es lo que Él pide a su pueblo. Ahora, Mateo capítulo 26, versículo 36. Encontramos, quizás, si no es el momento más difícil de Jesús, uno de los momentos de angustia en la vida de Jesús. Y dice el versículo 36: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. El Getsemaní es uno de los lugares, o era uno de los lugares preferidos por Jesús para estar con sus discípulos, para compartir, para enseñarles la palabra. Pero en esta ocasión, cuando Jesús llega con sus discípulos, venía con una intención totalmente diferente a la que acostumbraban los discípulos. Jesús venía con una intención, o Jesús había llegado ahí con sus discípulos porque había algo que Él tenía que entregar en ese lugar. Dice que muchas veces, dice, Jesús iba al Getsemaní con sus discípulos. Ese día que Jesús llegó con sus discípulos al Getsemaní, marcó un día en la historia del cristiano. A partir de ese día se han desarrollado cualquier cantidad de escrituras, se han desarrollado películas, se han desarrollado canciones por lo que ocurrió ese día en el Getsemaní. El Getsemaní se encontraba a las afueras de Jerusalén. Y dice que después de que Jesús estuvo en Jerusalén, se dirige al Getsemaní ahí con sus discípulos. El Getsemaní quedaba en la parte inferior del Monte de los Olivos.
Y quiero ejemplificar un poquitito, compartir un poquitito la enseñanza para poder entender al final todo lo que quiero mostrarles. Entonces dice que el monte de los olivos estaba en una montaña y en la parte inferior estaba el Getsemaní. En el monte de los olivos había cualquier cantidad de árboles de olivo. Y estos árboles de olivo lo que producen son aceitunas. Y estas aceitunas, cuando son estripadas, cuando son compresionadas, dan como resultado aceite de oliva. Getsemaní es la palabra griega Getsemani. Estoy bien con el griego, que significa prensa de aceite. Pero ¿qué es una prensa de aceite? Se entiende como una prensa de aceite, dos piedras, dos rocas que unidas entre sí se van friccionando y todo lo que esté en medio de esas dos piedras va a ser triturado a tal punto que va a salir un líquido. Y entonces en esa prensa de aceite se metían las aceitunas y la gente que se encargaba de manipular esta herramienta constantemente lo que hacía era colocar aceitunas, colocar olivo para que poco a poco se hubiese soltando el aceite que contenía este fruto. Dice la Biblia que este aceite, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tuvo una representación importante. Ahora, en el Nuevo Testamento, el aceite es tipología del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el aceite de olivo era fabricado para ungir a los reyes, para ungir a los sacerdotes. También se utilizaba para medicamentos, también se utilizaba para los alimentos. Hoy en día se utiliza para cremas cosméticas, se utiliza para jabones. Hoy en día el aceite de oliva sigue teniendo la calidad y también el toque especial que hace diferente de cualquier aceite. Con el aceite de oliva el profeta Samuel ungió a Saúl. Con el aceite de oliva ungieron a David. Con el aceite de oliva se ungían todos los elementos del tabernáculo para consagrarlos. Con el aceite de oliva se ungía todo aquel hombre que fuera llamado por Dios para consagrarlo para el servicio. Con este mismo aceite de oliva se rellenaban las lámparas para que funcionara como combustible y así poder dar luz. Y dice que Jesús llegó a este lugar, al Getsemaní, que llegó a la prensa de aceite. Jesús no sabía cuál iba a ser la reacción de sus discípulos. Jesús sabía el motivo por el cual Él estaba ahí, mas sus discípulos no lo sabían. Jesús sabía que Él había llegado para enfrentar un tiempo difícil. Jesús sabía que era un momento de dolor. Pero Jesús también sabía que la única forma de enfrentar ese dolor, de enfrentar ese tiempo difícil, era en oración. Por eso dice la palabra y dijo: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Hermanos, y aquí Jesús nos da una gran enseñanza. Jesús nos dice que en tiempos difíciles, que en momentos de adversidad, lo que hay que hacer es orar. Que en tiempos donde la cosa está color de rosa, hay que orar. Y es que nosotros los cristianos hoy en día apenas tenemos un problema. Lo que decimos es: necesitamos unas vacaciones. Porque estoy tan presionado, estoy tan presionada que necesito un respiro en mi vida. Y nos vamos un fin de semana a un hotel de playa. Aquel que puede un poquito más se va para Colombia y de paso se hace unos retoques. Porque no entendemos que lo único que puede solucionar el problema en la vida de una persona es la oración. No hay nadie, escuche esto, no hay nadie que pueda solucionar su problema excepto Jesús a través de la oración. Y usted se va un fin de semana de vacaciones y cuando usted vuelve está el mismo problema y con la deuda pendiente. No hay nada, hermanos, que pueda solucionar el problema. Y esto Jesús lo tenía claro, que ni sus discípulos podían haberle ayudado a Él para lo que Él iba, para lo que había sido llevado ahí al Getsemaní. Ninguno de sus discípulos podía.
Algunos llegan incluso a buscar esa solución en el alcohol. Algunos llegan a buscar esa solución en hombres, en mujeres, en cosas materiales. Y llegamos a la misma conclusión que nada de esto puede solucionar nuestro problema. Miren el consejo de Santiago, dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Esta es la versión Nueva Internacional, dice: si alguno de vosotros está afligido, haga oración. Si alguno de nosotros tiene un problema, vaya y se lo cuenta al amigo. No. ¿Qué hay que hacer? Oración. Si alguno de nosotros está afligido, haga oración. No tiene que buscar nada más que buscar al Padre. Y dice la Biblia en el versículo 36 que Jesús deja a sus discípulos allí. Jesús va con todos sus discípulos excepto con Judas. Y en el 37 dice: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Vemos cómo Jesús, o la Escritura, poco a poco nos va revelando ciertas cosas. Dice que Jesús se entristeció y se angustió en gran manera. Y pocas veces podemos leer, pocas veces podemos interpretar que Jesús estaba entristecido en gran manera. Habían cosas que afligían a Jesús, pero aquí dice en gran manera. Como dato importante, la palabra Getsemaní solamente se menciona en la Biblia en el versículo 36 del capítulo 26 de Mateo. En este versículo, en este contexto, solamente ahí se menciona la palabra Getsemaní. Los otros evangelios hacen mención, pero de otra manera, no con el nombre de Getsemaní. Y dice que tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Pero ¿quiénes eran los hijos de Zebedeo? Recordemos que en una ocasión una mujer se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, ¿será posible que uno de mis hijos esté a la izquierda y otro esté a la derecha cuando tú estés en tu reino? Y Jesús le dijo: eso yo no lo puedo hacer. Pero me pregunto, ¿será que ellos tienen la capacidad de beber de la misma copa que yo voy a beber? Y estos dos hijos, aquel que le dijo: mami, ¿será que tú puedes ir a hablar con Jesús? ¿Será que tú puedes interceder para que Jesús ponga a mi hermanito a la izquierda y me ponga a mí a la derecha? Ahora estos dos hombres, Juan y Santiago, están ahí con Jesús. Están ahí con Pedro, estos tres. Y dice la Biblia que llegaron y Jesús le dijo a los discípulos: espérenme aquí, entre tanto yo voy y oro. Y ustedes tres vengan conmigo. Y me llama la atención que Jesús llama a tres y deja a los demás, porque no todos están capacitados para pelear las batallas. Y las mejores batallas Jesús se las da a los mejores guerreros. Por eso, si el día de hoy estás en una batalla, estás en una aflicción, estás en una situación en la cual dice yo no puedo, quiero decirte de parte de Dios que tú eres un guerrero y eres una guerrera de Dios, que Dios te preparó esa batalla, porque sin batalla no hay victoria. Jesús llama a estos tres hombres. Jesús llama a estos tres hombres y dice que Jesús se sentía angustiado y afligido, pero ellos no sabían por qué. Segunda de Timoteo 3:2 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Cada uno de nosotros no está exento a tener adversidad y a tener dificultad en nuestra vida. No hay nada que nos garantice que no vamos a tener dificultad ni adversidad en nuestra vida. Lo único que tenemos seguro es que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, y que si lo tenemos a Él, tenemos la victoria segura. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús se aparta con estos tres discípulos, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad conmigo. Dos palabras fuertes: estoy triste y estoy angustiado. ¿Cuántos en algún momento en nuestra vida nos hemos sentido tristes? ¿Cuántos nos hemos sentido angustiados? Es que aquí el Padre Jesús está revelando desde lo más profundo sus emociones. Le está diciendo a sus íntimos, le está diciendo: estoy triste, estoy angustiado. Pero ellos no sabían qué es lo que le angustiaba. Ellos no sabían qué es lo que les preocupaba. Lo único que ellos sabían es que Jesús los había apartado. Y les dice: orad, velad, mientras yo voy y oro. Jesús tenía una tristeza, tenía un dolor, pero no un dolor externo. Era un dolor del interior, un dolor profundo. Era algo que no podía soportar. Tan grande era ese dolor, que Jesús estaba postrado de rodillas. No podía estar en pie, pero él mismo entendía que ese dolor era parte de un propósito. Así como usted y yo tenemos que entender que la adversidad y la dificultad es solamente parte de un propósito en nuestra vida. La prueba tiene fecha de vencimiento. La prueba no es para siempre, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayuda bien, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Diga conmigo: esta prueba tiene fecha de vencimiento, y es hoy. ¿Cuándo? Hoy. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. ¿Qué era lo que provocaba tanto dolor? Se dice que la angustia es una reacción natural. Que cuando hay alguien que está angustiado con tanto dolor, es una reacción natural antes de la muerte. Y Jesús en el Getsemaní sabía que él estaba a pocas horas de ser entregado por uno de sus discípulos. Pero Jesús sabía también que estaba a pocas horas de ser crucificado. Entonces cualquiera podría decir que esta angustia, que esta preocupación, que este dolor que tenía Jesús era porque él sabía que iba para la cruz. No, el dolor de Jesús iba más allá de lo que iba a pasar en la cruz. Ese sentimiento de dolor que él tenía dentro de él iba más allá de lo que él estaba viviendo. Ese dolor se trataba de que todo el pecado del mundo iba a caer sobre él, y que toda la maldición iba a estar sobre Jesús, y que toda la injusticia, y que toda la desobediencia, y que toda la mentira que usted y que todos los que habían nacido antes de nosotros habíamos provocado, iba a caer sobre Jesús. Ese dolor profundo que él tenía en su corazón, ese dolor del alma, eso que él no aguantaba, era porque ese pecado iba a caer sobre él. Jesús estaba a punto de enfrentar todo el poder destructivo del mal, de todo aquello que era en contra de la santidad. Aquel que nunca había cometido pecado alguno estaba a punto, hermanos, estaba a punto de cargar con todo el pecado de la humanidad. ¿Cómo usted cree que se sentía Jesús? No iba a estar triste, no iba a estar angustiado, no iba a estar preocupado, no, porque él sabía para dónde iba. Pero hermanos, esto me ponía a pensar a mí, ¿cómo Jesús pudo soportar tanto? Porque es que cuando iba a entrar el pecado en el cuerpo de él, iba a haber un choque de dos reinos, del reino de las tinieblas y el reino de la luz. Porque él era santo, 3 veces santo, en él no se encontró pecado alguno. Y apenas el pecado empezara a entrar en el cuerpo de él, iba a suceder algo internamente en su espíritu. Ya no iba a ser aquella santidad, ya iba a haber pecado dentro de él. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas que Jesús, era tanta la presión que había que empezó a sudar gotas de sangre. Y usted dice, ¿será que es posible que pueda suceder eso? Claro que sí. Hay un momento en la vida del ser humano que de tanta presión, que de tanta preocupación, que de tanto estrés, el corazón empieza a palpitar tan fuerte que empiezas a sudar sangre. Y Jesús estaba temblando, porque de un momento para otro iba a venir todo ese pecado sobre la vida de él, toda esa maldad sobre la vida de él. Cristo pagó un precio por nosotros. La salvación no fue gratis, hermanos.
Cristo sudó sangre, estuvo angustiado, estuvo preocupado, estuvo afligido, para que usted y yo hoy podamos estar aquí presentes levantando nuestras manos. Cuando venimos al templo de Dios tenemos que recordar ese sacrificio. Y no solamente hacer acto de presencia, sino también glorificar el nombre de Él, porque ya hubo un precio que se pagó, un precio muy alto. Es por eso que hoy vivimos en la gracia de Dios, porque ya Él lo pagó. Y muchas veces, cuando pecamos, cuando hacemos lo que a nosotros nos da la gana, le estamos diciendo a Dios: eso que tú sufriste ahí en el Getsemaní, a mí no me importa. Cada vez que tengo una actitud contraria a lo que dice la palabra, hacer la voluntad de Dios, le estamos diciendo: eso que tú hiciste, Jesús, a mí no me importa. Cada vez que pecamos, Jesús, eso a mí no me importa. Necesitamos buscar a Dios en oración, así como Jesús se apartó. Vea qué interesante, dice que Jesús fue al Getsemaní, un lugar apartado, a orar. No vino al templo, no vino a la reunión. Jesús quiere que nosotros nos apartemos para orar. Voy a repetirlo. Jesús quiere que nosotros nos apartemos para orar. Amén. Y por cuanto el Hijo de Dios podía ver todo ese pecado que se venía contra Él, ya el cuerpo, una vez que entró el pecado en Él, empezó a tolerarlo. Y dice la Biblia, 2 Corintios 5:21, que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Qué lindo saber que Jesús pagó el precio por nosotros, y ahora nosotros estamos justificados delante del Padre, porque Jesús ya lo pagó. Versículo 39 dice: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús dice que se postra, y en todo esto que Él está sintiendo, toda esta presión, sudando gotas de sangre, temblando, Jesús le dice al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. No dice que Jesús se iba a beber un río, no dice que Jesús se iba a beber un pichel, dice que se iba a beber una copa. Sin embargo, esa copa tenía todo el peso del pecado ahí dentro. Y Jesús sabía que Él había llegado hasta el Getsemaní, para que, al igual que los olivos son triturados y sacar el aceite, que el Padre pudiese ver el fruto que había en Él, cómo era oprimido, cómo era exprimido. Por eso es que Jesús llega al Getsemaní, a la prensa de aceite, y se pone delante del Padre, se pone a disposición del Padre orando, porque sabía que ahí iba a ser un lugar de sufrimiento, un lugar de dolor, un lugar donde la vida de Él iba a cambiar. Muchos de nosotros hoy en día hay un Getsemaní, hay una prensa de aceite que nos está sacando lo mejor. Hay una situación, hay una adversidad que está provocando que de nosotros salga lo mejor, que está provocando que el Señor, que la buena obra que el Señor empezó en nosotros sea perfeccionada, que está provocando sacar aceite de nosotros, y quizá nos está doliendo y quizá no estamos aguantando, y al igual que Jesús le estamos diciendo: Padre, ¿será posible que pases de mí esta copa? Padre, ¿será posible que los hijos se porten bien? Padre, ¿será posible que el esposo vuelva, que la esposa vuelva? Padre, ¿será posible que tú me ayudes en el negocio? Que no tenga que yo esforzarme tanto, que no tenga que yo trabajar tanto. Padre, no podrás pasar de mí esta copa. Porque no nos gusta estar en esa prensa de aceite.
Nos gustan las cosas fáciles. Para Jesús hubiera sido sencillo no pasar por el Getsemaní, pero para ir a la cruz y ver la gloria tienes que pasar por el Getsemaní. Es necesario pasar por la prensa de aceite, porque cuando pasamos por la prensa de aceite sale lo mejor de nosotros. Y hoy en día yo sé que aquí hay hombres y mujeres que han estado en esa prensa y son lo que son, porque un día estuvieron ahí, porque un día Dios les estaba presionando, porque un día Dios utilizó a alguien para sacarles lo mejor, porque Dios utilizó una adversidad para sacar lo mejor. Y Jesús, estando ahí, le dice: Padre, ¿será posible que pases de mí esta copa? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y el sudor como grandes gotas de sangre. Y estando en ese momento de dificultad, ¿qué dice? Oraba más intensamente. Hermanos, en esa situación es cuando tenemos que orar más intensamente. Ahora el Getsemaní estaba cobrando vida en Jesús. Esa prensa de aceite estaba trayendo todo aquello que el mundo había hecho a la vida de Jesús. Todo aquello que el mundo había tolerado estaba ahora en la prensa de aceite sobre la vida de Jesús. Y dice, me llama la atención porque dice: Padre mío. Aún en los momentos de dificultad, Jesús seguía llamando a Dios como Padre mío. Hermanos, es que en los momentos de dificultad el Padre no se va de nuestra vida, sigue siendo nuestro Padre. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida ahí, no dejarnos, no desampararnos. Y aunque Jesús estaba en ese tiempo de dolor, en ese tiempo de aflicción, Él sabía que el Padre estaba con Él. Por eso le dice: Padre mío. Hoy alguien tiene que reconocer a Jesús y decirle: Padre mío, esta situación me está comiendo, esta situación me está acabando, esta situación me está desgastando, pero tú eres mi Padre. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Una vez más, Jesús muestra la honestidad y no se avergüenza como muchos de nosotros, que teniendo situaciones, que teniendo adversidad, que teniendo aflicción, estoy en victoria. Estoy en victoria. Jesús le dice: estoy angustiado. Hermanos, es que estar angustiado no es malo. Es que estar angustiado no es malo. Dice: aparta de mí esta copa. Por el contrario, un corazón rendido y sumiso a Dios. Cuando Él pedía que apartara esta copa, Él no estaba yendo en contra de la voluntad del Padre. Jesús sabía por qué estaba ahí. Y continúa la escritura diciendo en el versículo 40: y vino luego Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿cómo los halló? Durmiendo. Pero le habló a Pedro. Hoy tal vez hay muchos que están durmiendo, pero Dios le está hablando a usted. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué será que Jesús nos pide a nosotros mínimo una hora de apartarnos con Él y poder orar? ¿Y por qué le habla a Pedro? Porque sabía que Pedro era el que necesitaba más de los tres esa oración. Esos tres hombres que habían estado o que estaban con Jesús ahí, eran tres hombres importantes en la vida de Jesús. Esos tres habían estado en la transfiguración de Jesús y también habían estado en la resucitación de la hija de Lázaro. Habían experimentado la gloria, habían experimentado el poder de la resucitación, pero ahora era necesario que padecieran con Jesús. Y el versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez.
Jesús se retiró otra vez a orar. Y dice que cuando estaba orando, en esta ocasión le dijo: si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La primera vez le dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Pero esta vez le dijo: si no puedes pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Y es aquí donde yo quiero entregarle el mensaje a usted. Porque quizás la oración de nosotros, lo que le falta es esa palabra: hágase tu voluntad. Señor, porque es que yo estoy anhelando un hijo, pero hágase tu voluntad. Señor, pero es que yo estoy orando por un matrimonio, pero hágase tu voluntad. En esta ocasión, cuando Jesús le pide al Padre pasar de esta copa, no lo hace como en la primera vez, le agrega: pero hágase tu voluntad. Y es que hay dos tipos de personas: el que hace la voluntad del Padre y el que Dios deja que haga la voluntad propia. ¿Y cómo Dios va a hacer la voluntad de Él en nuestra vida si nosotros no le permitimos a Dios que haga la voluntad de Él en nuestra vida? Si ni siquiera le decimos: Señor, cansado del pecado estoy, pero hágase tu voluntad, Señor, para mi vida. Señor, yo quiero ser un evangelista, yo quiero ser un ministro, pero hágase tu voluntad en mi vida. Cuando le decimos a Dios: hágase tu voluntad, le estamos diciendo: te permito que entres. Y en medio de nuestra prensa de aceite, tenemos que permitirle a Dios que haga la voluntad de Él. Porque la carne es débil, y cuando estamos en la prensa de aceite, lo primero que queremos es salir corriendo. Lo más fácil es abordar, lo más fácil es desaparecerse. Pero eso no lo muestra la Escritura. Cuando le decimos: Dios, hágase tu voluntad en mi vida, le estamos permitiendo que Él cumpla el propósito de Él en nosotros. Hermanos, al igual que Jesús, oramos, nos apartamos para orar. Pero en medio de tanta oración, de tanta petición, de tanto clamor, nos olvidamos de decirle: pero hágase tu voluntad. Porque siempre nosotros pedimos creyendo que es lo mejor. Pero ¿qué dice el Padre? ¿Qué dice el Padre acerca de eso? Padre, necesitamos más de tu voluntad en nosotros que de nuestra voluntad, Señor. Cuando caminamos en nuestra voluntad, las cosas no salen bien. Cuando caminamos en nuestra voluntad, le decimos: Padre, suéltame la mano porque yo puedo solo, no dependo de ti. Romanos 5:19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cuando caminamos en obediencia, le permitimos al Padre que haga la voluntad en nuestra vida. Pero cuando somos unos desobedientes, estamos haciendo nuestra propia voluntad. Cuando Jesús llega al Getsemaní, a esa prensa de aceite, y empieza a experimentar tanto dolor, tanta angustia, tanta presión,
Jesús por obediencia al Padre. Porque Él sabía que después del Getsemaní venía la cruz. Pero la batalla se peleó en el Getsemaní. Y el dolor que se sufrió ahí en el Getsemaní no se comparaba en nada con el dolor que iba a haber en la cruz. Porque el dolor del Getsemaní era un dolor interno del alma, del espíritu. Pero en la cruz fue un castigo físico. Sin embargo, Jesús ahí en el Getsemaní, sabiendo que el Padre se iba a apartar de él, nunca pensó en decir: Padre, yo no nací para esto. Por el contrario, se lo afirmó: Padre, hágase tu voluntad. Y cuando le dice hágase tu voluntad, no es porque yo estoy pensando hacer la mía, solamente te estoy diciendo: soy obediente y quiero que tu propósito se lleve en mi vida. Hermanos, quizás hoy estamos pasando por una adversidad. Quizás esa prensa de aceite está tallada, está dura. Quizás apenas estamos entrando y ya queremos salir de esa prensa, pero no salir con la mejor versión. Queremos salir sin haber estado ahí. Hoy yo te invito para que añadas a tu oración que se haga tu voluntad. El Getsemaní en nuestra vida representa esos momentos difíciles, esos momentos de angustia, esos momentos donde sentimos que ya no podemos más, donde es tanta la presión, donde es tanta la adversidad, que ya no podemos más. Pero Dios está ahí contigo, esperando que tú le digas: Señor, pero hágase tu voluntad, Padre. Porque durante mucho tiempo hemos hecho la de nosotros. Porque durante mucho tiempo he hecho mi voluntad. ¿A quién le gustaría hacer la voluntad de Dios? Cuando hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida, no hay forma que las cosas salgan mal. Si lo has intentado una y dos veces a tu manera y no te ha resultado, pídele al Padre que se haga la voluntad de Él en tu vida. Porque ¿qué hemos de pedir? ¿Qué hemos de pedir? Pedimos y no sabemos lo que pedimos. Pero cuando le decimos: si se haga tu voluntad, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos. Padre, no, Cristian no pidió eso, Señor, no fue eso lo que él quiso pedir. No fue eso, Padre. Él quiso pedir esto, pero porque le dijimos: hágase tu voluntad. Señor, es que yo te llevo años pidiendo esto, pero nunca les ha dicho: pero hágase tu voluntad. Porque cuando le decimos: hágase tu voluntad, Dios viene y nos revela si nos conviene o no nos conviene. El hacerlo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, ha provocado que muchos se decepcionen, que muchos abandonen, porque hacen su propia voluntad creyendo que es lo mejor. Hoy, Señor, vinimos a este lugar para hacer tu voluntad y no la nuestra. Nosotros decimos ser hijos tuyos, Padre, pero para hacer tu voluntad y no la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? La victoria de Jesús fue en el Getsemaní, en esa prensa de aceite, donde Él rindió la voluntad al Padre. ¿Qué tal si hoy rindes tu voluntad ahí en tu Getsemaní y le dices: Padre, haz tu voluntad?
porque yo lo quiero, yo lo deseo, yo lo anhelo, pero hágase tu voluntad. Y Dios va a traer a tu vida una paz, y Dios va a traer a tu vida un sentimiento en donde te dice: vas bien, o por el contrario, quédate ahí. La diferencia de la primera petición de pasa de mí esta copa fue la palabra voluntad. ¿Qué tal si usted se pone sobre sus pies? Cuando le permitimos a Dios operar en soberanía en nuestra vida, encontramos que ninguna de las aflicciones de este mundo puede separarnos del amor de Él. Jesús sabía que para ese tiempo difícil requería una mayor dosis de oración. Jesús le dijo a Pedro: no has podido velar una hora. Y continúa diciendo: porque la carne es débil. Pedro necesitaba orar para que cuando viniese el momento que tenía que entregar a Jesús, él estaba fortalecido. Sin embargo, Pedro no oró, y cuando vino el momento, negó a Jesús. Si no oras, si no velas, no vas a estar fortalecido, no vas a estar fortalecida. Y cuando venga el momento de tu Getsemaní, no vas a querer entrar a esa prensa de aceite. ¿Sabes? No le huyas a esa prensa de aceite. Por el contrario, métete en la prensa, porque de ahí va a salir lo mejor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy quiero hacer tu voluntad. Hoy necesito hacer tu voluntad en mi vida, porque he caminado, porque he hecho, porque me he comprometido, porque he dicho, porque he dejado de hacer, haciendo mi voluntad. Y las cosas no me han salido, y no las he logrado, y no me he esforzado, porque es mi voluntad. Pero hoy, hágase tu voluntad en mi vida. Hoy quiero caminar en obediencia, haciendo tu voluntad. Hoy quiero que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Hoy quiero adquirir un mayor nivel, Padre, de gloria en mi vida, haciendo tu voluntad. Porque durante mucho tiempo he hecho la mía y no he logrado nada. Hoy, Señor, en esta prensa de aceite, en esta situación, en esta adversidad, dispongo mi corazón, mi alma, mi espíritu, para que saques ese aceite virgen, Padre, que es el mejor. Ese aceite que tenía la capacidad de ungir, ese aceite que tenía la capacidad de iluminar, ese aceite que tenía la capacidad, Padre, de sanar, es el que yo quiero que salga de mí. Y cada vez que nos metemos en esa prensa de aceite, empieza Dios a fluir en nuestra vida. Empieza Dios a sacar aquello que ni nosotros mismos sabíamos que había dentro de nosotros. Pero no solo las cosas malas, sino también lo bueno. Y empezamos a ver los frutos del Espíritu en nuestra vida. Hoy, Padre, queremos que saques de nosotros lo mejor. Hoy queremos, Padre, que saques lo mejor. Si yo he decidido seguirte, es para que me hagas mejor cada día.
para que aumentes día a día, para que cada día aumentes en mi vida, Señor, tu presencia, para que cada día, Señor, me llenes más y más, que hagas de mí una mejor versión. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser. ¿Qué tal si mientras adoramos usted le comenta a Jesús cómo se siente, si está afligido, si está afligida, si está triste? Y le dice: Padre mío, haz tu voluntad en mí, Padre. Que nada me robe la paz, que nada me robe el gozo. A ti me rindo, a ti me rindo. Padre, porque hemos decidido creerte, hemos decidido seguirte. Es por eso que estamos hoy aquí, Señor, reunidos. Porque queremos más de ti, porque queremos más y más. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer. Quizás has sentido que no puedes más, Más de ti quizás has pensado en abordar, pero hoy el Señor te dice: sigue avanzando. Deja que esa prensa te procese, deja que esa prensa te comprima, porque de ahí va a salir la mejor versión. Yo veo hombres y mujeres que están a punto de revelar la mejor versión de su vida. sacia mi ser, mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo.
Padre, si no hemos hecho tu voluntad, hoy creemos que es un buen momento para empezar a hacerla y dejar de caminar en nuestras propias fuerzas. Hoy, Padre, me rindo delante tuyo para que hagas tu voluntad en mi vida, para que hagas tu voluntad en cada área de mi vida, Padre. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti Vamos a la iglesia. A ti. A ti me rindo, Te quiero conocer, más de ti conocer. Ahí queremos estar, Señor, a solas contigo, en los secretos, Señor, donde podemos ver tu rostro, donde nos